Esa es la 107, ¿no? Sí. Esa es la 107. Ahora vamos a la 117 de tuya. No, esa la retiraron, la 119. Ah, sí. ¿También retiraste la 117? Sí. Ya. Sí. Ahora corresponde ver la indicación 119 del senador Kass, que está en la página 115. Ah, no, perdón. No está en la página 115, está en... Sí, 115. El artículo 115, ¿no? Sí, en la página 115. O sea, Artículo 119, sí, página 115. Este artículo se refiere al permiso de residencia o permanencia expirado y el senador Kass agrega un inciso segundo. El inciso primero dice lo siguiente: los extranjeros que permanezcan en el país por más de 180 días corridos desde el vencimiento de su permiso de residencia o permanencia serán sancionados con una multa de 1 a 10 unidades tributarias mensuales. La indicación agrega lo siguiente: no obstante, si el extranjero residente hubiere solicitado el cambio o prórroga de su permiso de residencia temporal o hubiere solicitado el permiso de residencia definitiva y acredite que cuenta con un certificado de residencia en trámite vigente, no será sancionado con la multa referida en el inciso anterior. La misma. Esa es la Indicación. Senador Felipe Kast, si quiere fundamentar su indicación. Sí, básicamente tiene el mismo objetivo que el anterior. En este caso, es para el caso también de las otros tipos de vencimiento, que son la residencia, las visas de residencia definitiva. Por lo tanto, cuando un extranjero está postulando, y sabemos que a pesar de los esfuerzos que se han hecho, muchas veces se encuentran en trámite, prefiero que a ese extranjero no se le aplique la multa que contempla este artículo. Por lo tanto, es una excepción para casos donde efectivamente el limitante está buscando regularizar su situación. Presidente. Sí. Senadora Jasna Proboste. Presidente, quiero hacerle una consulta al Ejecutivo, porque en las dos indicaciones que se han dado lectura, tanto en la indicación al artículo 107 como la indicación al artículo 119, por parte del senador Kass, se busca consolidar una línea que se aleja bastante de lo que hoy día mantiene la ley de extranjería en nuestro país. Y es que, según el senador Kass, en estas dos indicaciones, aquellas personas que se encuentren tramitando permisos, en su lógica estarían irregulares. Y me gustaría preguntarle al Ejecutivo si esto es solo... Jano, Jano, audio, tu audio, Jano. Jano, Alejandro, tu audio. Ahí está. Felipe también, por favor, que se escucha. Entonces, me gustaría preguntarle al Ejecutivo si es que esto es un criterio compartido, es decir, si las personas que están tramitando permisos, solo por ese hecho, ustedes la consideran irregulares, porque tanto la indicación 119 que se discute ahora como la indicación 107 para el senador Kass, que una persona esté tramitando, lo pone de inmediato en una categoría de irregular, lo cual no se condice con la ley actual de extranjería, presidente. Entonces, mi pregunta al Ejecutivo. Consulta al Ejecutivo. Con su permiso, señor presidente. Adelante. Sí, no, esto, para aclarar la consulta a la senadora Proboste, hoy día la legislación vigente establece que si un extranjero efectúa una solicitud dentro de plazo, es decir, dentro de los 90 días previos a la expiración del visado respectivo, dicha solicitud se encuentra dentro del plazo y, por tanto, la tramitación de la misma, durante la tramitación de la misma, el extranjero se encuentra de forma regular en el país. Pero si la solicitud se efectúa fuera de dicho plazo, es decir, una vez expirado su visado, se encuentra de forma irregular en el país y efectivamente puede ser multado por la autoridad. Eso es, señor presidente.
Gracias. Pregunta de la Secretaría, solo para el informe. ¿Quién respondió? ¿Es el señor Hurtado? Sí. ¿Sí? Perfecto. Gracias. Bien, si no hay más palabras, senador Navarro, ¿había pedido la palabra? Sí, Alejandro Navarro. A ver, en materia del 119, respecto a la solicitud, tanto dentro del plazo como fuera del plazo, ¿cómo opera el denominado silencio administrativo? Lo ha pedido antes de los 90 días y no se le otorga por distintos motivos, no se le responde. O ha llegado tarde, igual no se le responde. ¿Cuál es el plazo medio de respuesta? ¿O hay silencio administrativo? Porque puede ser que la caducidad de la residencia no sea por motivo de no haber presentado la solicitud, sino que sea por omisión. Estoy hablando de la gente que tiene residencia en la zona extrema de Chile, o estoy hablando, digamos, de un error atribuible al Ministerio. ¿En qué condición queda cuando no hay respuesta? ¿O el Ministerio siempre responde dentro de los plazos? Porque es una categoría que no se explicita en materia de responsabilidad. Sería muy injusto de que el Ministerio solicitara la autorización dentro de los plazos, no respondiera dentro de los plazos, cae en la categoría de irregularidad y por eso sea multado o expulsado. Que pareciera ser una facultad discrecional del Ejecutivo no responder, no otorgar la continuidad solicitada dentro del plazo para hacer, digamos, que en este caso el migrante pueda caer dentro de esta categoría para ser deportado. Es una facultad discrecional que bien pudiera ser utilizada por el Ejecutivo. ¿Cuál es el resguardo a de que mediante un sistema administrativo de omisión o de silencio administrativo pudiera darse esta causal? Es una pregunta para el Ejecutivo, presidente. Senador Iván Moreira va también a hacer una pregunta y ahí el Ejecutivo responde. Sí, al Ejecutivo, mire, nosotros siempre funcionamos en las comisiones cuando vienen los ministros y cuando vienen los asesores, que a veces cuando nosotros estamos alineados con el gobierno en un proyecto, como en el caso mío con este proyecto, salvo la salvedad que hice yo en un artículo anterior, yo quisiera pedirle al Ejecutivo, entendiendo lo que ha señalado en el artículo, en la indicación anterior, de la indicación del senador Kass, y ahora con respecto, ¿qué recomienda el Ejecutivo? ¿Que la votemos a favor, que nos abstengamos o en contra? Si bien es una decisión nuestra, pero yo quiero saber con claridad si el gobierno recomienda que la aprobemos, la votemos, digamos, abstengamos o la votamos en contra. Eso es lo que yo quiero saber del Ejecutivo. Y ustedes no me están imponiendo cómo votar, porque cuando uno pide una recomendación de voto es porque está íntimamente ligado a una correlación de artículos. Entonces yo le pediría al Ejecutivo mayor claridad en esta materia. Bien, le ofrecemos la palabra al Ejecutivo. Por su intermedio, presidente, respondiéndole al senador Navarro, lo que hemos hecho con la digitalización apuntaba justamente a una certeza del proceso de envío de la solicitud. Hoy en día la permanencia definitiva se envía automáticamente e ingresa justamente el documento de que ya se ha ingresado a trámite. También Chilatiende puede hacer esta carga de documentos, entonces son ellos los que validan. Y ese es el proceso que va a hacer para todos los plazos. O sea, efectivamente, la idea es que cuando un extranjero haga cualquier solicitud, automáticamente quede el registro del documento, o lo puede hacer también a través de Chilatiende, que ha sido un canal de atención presencial importante en colaboración con nosotros. Con respecto a los plazos de reclamación y otros, en general siempre rige de forma supletoria la ley la 19.880, el procedimiento administrativo. Nosotros tenemos un área de jurídica administrativa que en general recibe casi todas esas solicitudes, reconsideraciones, plazo, y está bien definido. Y la verdad es que no hemos tenido grandes inconvenientes en esa línea. Sobre las otras preguntas, entiendo que José María Hurtado quería contestar en esa línea.
Sí. Senador Moreira, por su intermedio, señor presidente. Adelante. ¿Aló? Sí. Sí, adelante. Sí, respecto, yo quiero hacer primero que todo valorar que a lo largo de la discusión parlamentaria el senador Kast ha efectuado diversas indicaciones que están recogidas en el actual texto sometido a consideración de esta comisión, refería justamente a la situación que se produce entre el periodo que media entre la solicitud de una prórroga de un visado y el momento en que se le otorga el respectivo visado. Y eso ha sido recogido efectivamente en la discusión de este proyecto de ley, y hay 2 o 3 indicaciones que están reflejadas en este proyecto. No obstante aquello, es de parecer de este técnico explicitar que una indicación de la naturaleza propuesta en esta circunstancia particular contraviene el espíritu normativo que propende a una migración ordenada, ya que permite que el extranjero con permisos vencidos sea eximido del pago de multa. Lo que los hechos implicarían que un extranjero pierde todo, comillas, incentivo para cumplir con los plazos legales establecidos, pudiendo incluso estar largos meses sin ingresar una nueva solicitud y sin ser sancionado por ello, lo que va en contra justamente de una migración ordenada, entendiendo que la indicación del senador está orientada a ayudar a los migrantes en una situación compleja, pero entendemos que en esta situación en particular lo que corresponde es generar los incentivos adecuados para promover una migración que sea efectivamente ordenada, señor presidente. Bien. Ponemos en votación entonces la indicación número 100, o sea, la del artículo 119. Senadora Proboste, ¿cómo vota? Voy a compartir la opinión del Ejecutivo, así es que voto en contra. Senador Moreira. Voy a compartir la visión del Ejecutivo, pero en esta oportunidad yo sé de la buena fe del senador Kast, así que me voy a abstener. Senador Kast, ¿cómo vota? Voto a favor y insisto, creo que la apreciación del Ejecutivo en esta materia no la comparto, creo que es equivocada y que lo que hace es justamente permitir a aquellos que quieran regularizarse, y solo si lo hacen, eximirlos de la multa. Por lo tanto, me parece lamentable lo que acabo de escuchar del Ejecutivo. Senador Navarro, ¿cómo vota? La furia contra el Ejecutivo. No, voto con el Ejecutivo esta vez. Vota en contra de la indicación. Voto en contra de la indicación. Y hay una pregunta al Ejecutivo. Apoyando al oficialismo Navarro, muy bien. Debido a ser seguido. Pero Felipe, que no se escucha, Alejandro, que no se escuchó tu votación. ¿Cómo votas? No, voto a favor de la indicación, perdón, en contra de la indicación de Felipe Kast. Y hay una respuesta sobre silencio administrativo que le pregunté al Ejecutivo que si pudieran responder. Señor presidente, ¿cómo vota? Abstención. Hay que repetir la votación porque influye. Senadora Proboste. No influye, secretaria, porque el senador Moreira votó en contra, así que está sancionado. No. El senador Moreira votó abstención, igual que el senador Latorre. Se abstuvo el senador Moreira, senador Kast. Pura solidaridad. A ese senador Moreira, su solidaridad. Mantengo mi votación en contra. En contra. Senador Moreira, ¿cómo vota? Hemos tenido solidaridad con usted, senador Kast, el Frente Amplio y la UDI. Por eso mantenemos nuestra abstención. Senador Kast. A favor. Senador Navarro. En contra. Señor presidente. ¿Y si se mantiene? Se aprueba. La mayoría. La mayoría. Se rechaza. ¿Quién va a pedirle a...? Sí, no tengo abstención. ¿Abstención? Ya, entonces hay 2 votos en contra, 1 voto a favor y 2 abstenciones. Las abstenciones se suman a la mayoría, entonces queda rechazada
La indicación por 4 votos y 1 a favor. ¿Sí? Ahora corresponde ir a la indicación del senador Latorre para el artículo 127, número 6, que está en la página 121. 27, número 6. El artículo 197 se refiere a las causales de expulsión en caso de permanencia transitoria. El número 6 dice efectuar declaraciones falsas, adulteración o falsificación en cualquier clase de documento al efectuar cualquier gestión ante las autoridades chilenas o para obtener un beneficio migratorio para sí o para un tercero. Y la indicación propone acotar el ámbito de aplicación y, por tanto, eliminar a continuación de la frase documento de la expresión al efectuar cualquier gestión. Hasta autoridades chilenas o. Entonces, ¿qué haría? No tiene indicación. ¿Qué haría el número 6 en los siguientes términos? Efectuar declaraciones falsas, adulteración o falsificación en cualquier clase de documento o para obtener un beneficio migratorio para sí o para un tercero. O sea, para, el O no va, perdón. Para obtener un beneficio migratorio para sí o para un tercero. ¿Cómo quedaría? Quedaría efectuar declaraciones falsas, adulteración o falsificación en cualquier clase de documento para obtener un beneficio migratorio para sí o para un tercero. Bien, el objetivo de esta indicación es, se propone al eliminar el texto señalado para establecer con claridad que esta sanción se refiere únicamente a declaraciones falsas, adulteraciones o falsificaciones realizadas en gestiones ante autoridades migratorias, que es la materia propia de esta ley, de este proyecto de ley. Cuando este tipo de conductas son realizadas por un extranjero en cualquier otra gestión que se tramite ante autoridades públicas, por ejemplo, para obtener beneficios sociales en materia de vivienda o de salud, por poner solo dos ejemplos, lo razonable parece ser que se apliquen las mismas normas que rigen para todas las personas sin importar su nacionalidad. Esto es las normas del derecho penal. De lo contrario, la sanción se estaría aplicando no en razón de la materia, sino en razón de la nacionalidad de una persona, produciéndose un trato discriminatorio ante la ley respecto de nacionales y extranjeros frente a una misma infracción. Ese es el argumento. Presidente. Claro. Senador Felipe Cast. No, yo lo que creo que en el fondo lo que usted plantea es que no sea una causal, ¿no es cierto?, el que alguien falsifique. ¿Usted elimina la palabra documento solamente? Al efectuar. Es a continuación de la palabra documento, la expresión al efectuar cualquier gestión ante las autoridades chilenas o. Es decir, circunscribirlo a documentación que tenga que ver con el tema migratorio, que ahí sí obviamente opere el tema de la adulteración o falsificación, ahí sí opera, pero no para cualquier tipo porque en el fondo hay mucha gente, sean chilenos o extranjeros, que pueden eventualmente esconder por ejemplo, para materia social, esconder una información, eso es falsear, pero no en materia migratoria, en el fondo, o sea, no confundir los planos, o sea, eso es lo que, para no establecer esta discriminación entre nacional y extranjero, por ejemplo, en materia social, pero sí dejarlo para trámites propios de la materia migratoria. Muy bien, procedamos. Sí,
no sé si se le ofrece la palabra al Ejecutivo, si tiene una opinión sobre esta propuesta. Presidente, Tiene razón, senador. sí, yo creo que está bien. Nosotros creemos que está bien porque de todas maneras la presentación de un documento falso ante cualquier otra autoridad para obtener otro tipo de beneficio que no sea migratorio constituye un delito de consecución de instrumento público. Entonces, por la actuación delictual, además, no hay ningún problema. Muy bien. No hay más palabras. Pongamos en votación la propuesta. En votación la indicación 27 al número 6 del artículo 127. Senadora Proboste, ¿cómo vota? Yo voy a votar a favor porque de la propuesta del senador Latorre, porque creo que tal como está escrito el actual numeral 6, es más restrictiva y por lo tanto creo que en ese sentido acotarlo solo los temas del beneficio migratorio es mucho más ajustado al propósito de esta ley. Voto a favor. Senador Moreira, ¿cómo vota? A favor. Senador Kass. Voto en contra de la indicación. Senador Navarro. A favor. Señor presidente. A favor. Queda aprobado por 4 votos a favor y 1 en contra. Ya, ahora vamos a la indicación 131, incisos 3 y 4, que está en la página 124. Vamos al artículo 131, que comienza en la página 124, los incisos 3 y 4, referidos a la fijación de plazos de prohibición. La propuesta del senador es eliminar el inciso 3 del senador Latorre, del señor presidente. Y el inciso 3 dice lo siguiente: la autoridad contralora informará de ello al servicio para que éste determine el tiempo que durará la prohibición de ingreso que de forma provisoria establecerá la policía. En caso de que dicha prohibición y su duración no sea dictada por el servicio dentro de los siguientes 3 meses de producido el hecho, esta quedará sin efecto de pleno derecho. Después, en el inciso 4, comienza diciendo las medidas de reconducción o reembarco, eliminar lo siguiente: y la prohibición de ingreso provisoria dictada por la autoridad contralora. Entonces diría, las medidas de reconducción o reembarco será recurrible desde el exterior ante el servicio mediante presentación efectuada por el extranjero ante los consulados chilenos, desde donde se hará llegar a la sede central de este. Este plazo para presentar el recurso será de 15 días a contar del momento de la notificación de la medida. Con todo, la interposición de este recurso no suspenderá la aplicación de la resolución de reconducción, ello sin perjuicio de los demás recursos y acciones judiciales que procedan. Bien. A ver, la justificación de esta modificación, que es una eliminación, son 2 eliminaciones en el inciso 3 y 4, es que ni la autoridad policial ni la autoridad administrativa pueden fijar plazos de prohibición de ingresos si no es en aplicación de una norma de rango legal que expresamente determine dichos plazos, pues tal prohibición supone una limitación al ejercicio de un derecho fundamental respecto al cual existe una reserva legal. En ese sentido, el legislador o el colegislador, el Ejecutivo, pueden establecer esos plazos de prohibición de ingreso en esta materia, el que debe ser aplicado por la policía al ejecutar la medida de reconducción inmediata. Pero no la policía o no esa autoridad administrativa fijar el plazo. Ese es el argumento de la modificación, que es una eliminación en ambos incisos. Sí, ¿se ofrece la palabra al Ejecutivo? Gracias, presidente. Si puede intervenir José María Hurtado. Adelante, señor Hurtado.
presidente, muchas gracias. Entendemos la preocupación de la autoridad, del presidente, señor senador, pero la indicación tiene dos. O sea, en primer lugar, hay una primera presunción que asume de que no hay una norma respecto de los plazos de la provisión de ingresos. Y eso es incorrecto, ya que sí existe una norma que es el artículo 137, inciso segundo, numeral 5. Está en la página 135 del comparado, en que señala que el plazo mínimo de previsión de ingresos será de 3 años. Por tanto, existe una norma supletoria que fija una provisión mínima de ingresos. Adicionalmente, estaría, a nuestro entender, generando una desprotección del migrante. ¿Por qué digo desprotección? Porque implica, porque el inciso tercero, en primer lugar, es una norma protectora al migrante, porque dice, ¿sabe qué? La decisión de la policía va a ser provisoria y tiene que estar sometida a una decisión de autoridad, que es el servicio. Y tiene un plazo de 3 meses para que el servicio se pronuncie. Y si no se pronuncia, en ese plazo de 3 meses, queda sin efecto de pleno derecho. Por tanto, es una garantía para el extranjero. Y respecto a las medidas del inciso cuarto, se establece un recurso ante la decisión de la autoridad contralora que le permitiría revocar esa decisión eventualmente. Por tanto, al hacer esta eliminación, lo que se está haciendo en realidad es proteger por las dos vías que señalo al extranjero, particularmente al eliminar el inciso tercero y el inciso cuarto. Gracias, señor presidente. No sé si hay más palabras, si no ponemos en votación entonces. Sí. ¿No? Sí, senador. Fundamento. ¿Sí? Ok. En votación entonces la modificación del artículo 131. Inciso tercero, la eliminación del inciso tercero. Senadora Proboste. Presidente, yo creo que la respuesta del Ejecutivo es bien clara, porque el inciso 3 lo que busca es fijar un procedimiento para que la autoridad política defina la pertinencia de los plazos, y tal como lo señala el señor Hurtado en el mismo proyecto de ley, se establecen cuáles son los plazos. Uno puede tener diferencias respecto de la proporcionalidad, pero y claramente tenemos que ir a un tema más bien de constitucionalidad, si es que estamos de acuerdo con la proporcionalidad de los plazos. Pero creo que la indicación del senador Latorre tiene un buen propósito, pero no soluciona el problema de la proporcionalidad, que es que creo que hay que hacer cuestionamiento de aquello. Porque si no, solo elimina un procedimiento interno. Entonces, en eso tiene razón el Ejecutivo. Me abstengo en esta oportunidad. Senador Moreira, ¿cómo vota? No, yo lo que quiero decir que a mí me parece que esta indicación del senador Latorre agrega algo que está ajeno al tenor del proyecto, y yo siento que, bueno, aquí cada uno puede tener su opinión porque es totalmente interpretable, cada uno tiene su visión con la migración, pero yo creo que no es un derecho fundamental la migración, por eso que yo voy a rechazar esta indicación del senador Latorre. Senador Kass, ¿cómo vota? En contra. Tenemos una diferencia. Senador Navarro. Muchas. Sí. ¿Podría leer la indicación una vez más, si está amable, señora secretaria? Estos están en sus casas, ¿no? Que a veces hay problemas de audio. Ya. La página, es que me perdí con la página. ¿En qué página está? Elimina con 125. 24-125. Ya. Artículo 131, incisos 3 y 4. La página 125. 125. Sí.
El inciso quedaría de la siguiente forma: las medidas de reconducción o reembarco será recurrible desde el exterior ante el servicio mediante presentación efectuada por el extranjero ante los consulados chilenos, desde donde se hará llegar a la sede central de este. Y ahí sigue. Elimina la oración: y la prohibición de ingreso provisoria dictada por la autoridad contralora será recurrible desde el Contralora, por la autoridad contralora. Esa frase la elimina. Tengo. Abstención. Señor presidente. A favor de eliminar. Ya. Va a haber que repetir la votación nuevamente. Senadora Proboste. A ver, ¿podría el Ejecutivo dar el impacto de esto o señalar la ventaja de la indicación? Y aquí se nos está pidiendo que repitamos la votación para poder cambiar de criterio. Sí, es que lo explicamos un minuto. Brevemente. Sí, adelante, señor Hurtado. Muchas gracias, presidente. Senador Navarro, simplemente, en nuestro parecer, esta es la propuesta de supresión que hace el senador Latorre generaría una desprotección a los migrantes, por cuanto hoy ya existe un plazo de prohibición fijado en la ley, este es el artículo 137, número 5, inciso segundo, número 5, además, hoy día esta norma, el inciso tercero en particular, permite que si la decisión de la autoridad controladora, que es de carácter provisorio, no es revisada por el servicio dentro de un plazo de 3 meses, esta prohibición de ingreso queda automáticamente de pleno derecho sin efecto. Que es una norma que... ¿Ah? Lo que yo me preguntaba hace un tiempo, derecho administrativo, ¿qué pasa si no responde? Si no responde, queda sin efecto. O sea... Correcto. Y lo que se está haciendo es suprimir esa norma, por tanto, se aplica una cuestión que es muy favorable para el extranjero. Y adicionalmente le quita la posibilidad de recurrir en contra de esa decisión de autoridad, que es la supresión del artículo del inciso 4. Eso es brevemente, senador. Bien. Ya. Entonces hay que repetir la votación, senadora. ¿Perdón? Senador Navarro, no. ¿Y el presidente por qué la impulsa? Me gustaría escuchar brevemente, presidente, si está amable. Sí, lo que yo planteo es que en el fondo la autoridad policial o la autoridad administrativa no son ellos los que pueden fijar estos plazos de prohibición de ingreso, ¿no? Sino es en aplicación de una norma. Y efectivamente, claro, está en la ley más adelante está la fijación de ese plazo, pero queda, como decía la senadora Yana Proboste, queda un criterio de proporcionalidad, en el fondo, en que de alguna manera está en manos de esa autoridad administrativa o autoridad policial esa posibilidad de reingreso o esa posibilidad la prohibición de ingreso nuevamente. Entonces eso es lo que en mi opinión no queda suficientemente bien explicado con esos incisos. Por eso la idea es eliminarlo. O sea, que no quede tanto en la arbitrariedad, que un poco es todo mi punto en varios artículos, que no quede en manos arbitrarias de la autoridad administrativa local o del policía local, sino que es algo que quede más claro, más fijo en la ley, en el fondo. Ya, ¿y qué se elimina, presidente, exactamente? El inciso tercero, senador. Estamos viendo ahora el inciso completo. Tercero. Completo. Vale, gracias. Entonces repetía la votación. Senadora Proboste, ¿cómo vota? Mantengo la abstención. Senador Moreira. Mantengo el rechazo. Senador Kass. En contra. Senador Navarro. Me abstengo. Señor presidente. Yo a favor. Ya, repetía la votación y se repite la misma, hay que sumarlo a la mayoría, que son el rechazo. Así que queda rechazada por mayoría. Podemos repetir con lo mismo, porque usted hizo la votación con el tercero. Con el tercero. Podemos ¿sí? repetir
Si les parece, repetimos la misma votación con el cuarto, ¿no? Con el inciso cuarto. ¿Sí? Ya. Entonces, También la misma votación. Queda rechazada. Corresponde ahora el pasar en el mismo artículo 131, pero el inciso sexto. El inciso sexto está en la página 126. Y la indicación propone reemplazar la expresión "para estos efectos se tendrá siempre en cuenta lo establecido en la ley número 20.430" por la expresión "ni tampoco a las personas que manifiesten a la autoridad contralora la intención de solicitar refugio en Chile a efectos de dar aplicación a lo establecido en el artículo 6 de la ley 20.430". Entonces, el inciso sexto quedaría del siguiente tenor: no se reembarcará a las personas que presenten indicios de ser víctimas de trata de personas, secuestro o cualquier otro delito que ponga en riesgo su vida, ni tampoco a las personas que manifiesten a la autoridad contralora la intención de solicitar refugio en Chile a efectos de dar aplicación a lo establecido en el artículo 6 de la ley 20.430. sí, esto tiene que ver con, o en materia al menos de trata de personas, se hace necesario explicitar los efectos que tiene el artículo 6 de la ley número 20.430 en esta materia, ya que esta contiene una prohibición de imponer sanciones penales o administrativas con motivo del ingreso irregular a los refugiados. La manera en que está redactada esta norma, deja sin protección suficiente el derecho humano a pedir refugio que consagran tratados internacionales ratificados por Chile que se encuentran vigentes. Esa es la fundamentación. Bien. Sí, el Ejecutivo se le ofrece la palabra. Sí, presidente, muchas gracias. En primer lugar, presidente... Ya no me recuerda, ¿vale? Hay una ley de refugio, que es la ley 20.430, por eso se hace específicamente remisión directa a esa legislación. Acá se están confundiendo o se están poniendo en un solo plano. Acá se está poniendo en un solo plano. Acá se está poniendo en un solo plano lo que significa la trata de personas, delitos que pongan en peligro su riesgo de vida y lo establecido en la ley 20.430. No es lo mismo. La ley 20.430 tiene además un procedimiento propio para los solicitantes de refugio. Acá se está para recordarme. José María, acá se está interviniendo ese procedimiento y se está creando un procedimiento ad hoc donde podría incluso darse el caso de que nos encontremos con el absoluto mal uso de la institución de refugio, básicamente porque según se establece en esta presentación, digamos, en esta indicación, presidente, bastaría decir que se quiere refugio cuando la ley de refugio no establece un procedimiento de esa naturaleza. La ley de refugio tiene un procedimiento muy preciso, muy estricto, que se cumple por la autoridad contralora. Entonces, acá incluso estaríamos abriendo paso a un mal uso, o no voy a decir un fraude de ley, porque es otra cosa, pero a un mal uso de esta legislación. Entonces, y en segundo lugar, presidente, la misma ley de refugio ya establece en su artículo 6 la no sanción por ingreso clandestino y residencia irregular. Y por lo tanto, a los que solicitan refugio, no se impondrán a los refugiados las sanciones penales ni administrativas con respecto de su ingreso o residencia irregular, siempre que se presenten dentro de 10 días siguientes a la infracción a la legislación que establece normas sobre extranjeros en Chile ante las autoridades, alegando una razón justificada. Pero esa discusión se tuvo largamente con el tema del refugio y de hecho pasó, y me acuerdo perfectamente, en la Corte de Iquique y en la Corte de Arica,
Y siempre las Cortes incluso reforzaron la posición del Ejecutivo al respecto. Y en segundo lugar, me recuerdo que la persona, el director de la ACNUR, también dio opiniones respecto al tema, porque el procedimiento ya está en la ley del refugio y mezclar los procedimientos acá es tremendamente complejo. Por eso nosotros buscamos que se tenga siempre en cuenta lo establecido en la ley 20.430 y no que automáticamente la persona pase directamente a considerarse solicitante de refugio, porque hay un procedimiento previo que aquí se estaría, aquí no se estaría aplicando. Senador Alejandro Navarro. A ver, este punto es extremadamente sensible porque claramente el refugio no puede ser denegado. Me podría ratificar o contradecir el Ministerio del Interior. Cuando una persona solicita refugio de acuerdo a los convenios internacionales, no puede ser denegado. Y si no, usted no puede entrar, porque tiene que ser acogido, evaluado y eventualmente denegado. Pero no puede impedírsele el ingreso cuando se ha argumentado el refugio. Esta es una norma que puede ser abusada, que puede ser de que muchos migrantes planteen persecución política y planteen que su vida está en peligro y se utilice de mala manera cuando efectivamente lo que hay es un procedimiento de migración económica. Sin embargo, cuando se trata efectivamente de la seguridad de la vida y el refugio puede ser rechazado, se le puede poner en peligro la vida. Es decir, cuando se plantea el refugio, esto no puede ser denegado. Me quieren matar, quiero ingresar, necesito refugio. No puede la autoridad policial ni la autoridad política decirle, no, señor, usted no se lo damos, sino que tiene que decirle, muy bien, ingrese, vamos a evaluar su situación, pero no puede negar el ingreso o el acceso. Lo contrario sería exponer a una persona que efectivamente busque refugio, que su vida esté en peligro, a que pierda la vida. Entonces, la incorporación de este mecanismo que es utilizado cuando llega gente a la frontera, deben tener las estadísticas del Ministerio del Interior, en el caso de los venezolanos que estaban en Tacna u otros, de que hay personas que alegan efectivamente y piden refugio político por estar en riesgo de su vida. Y esa evaluación lo que obliga, como entendido, bajo la norma internacional, a que efectivamente eso sea aceptado, jamás y en ningún caso rechazado, y se haga la evaluación. Es decir, se haga la evaluación y decir, no, nos mintió, no existe tal problema, o ha cometido algún delito, crimen, y por tanto se le es denegado el refugio. Pero para la autoridad política es más fácil no comprarse el problema, es rechazar la petición de refugio, invocando que pueda ser ingreso económico o migración económica. Pero me pongo en el caso de, o el asilo contra la opresión. El derecho fundamental al que si alguien busca refugio, no va a venir diciendo por todo el camino, yo soy un perseguido, mi vida está en riesgo, esa llegada va a ser clandestina, e incluso la norma que plantea el Ministerio del Interior de dar cuenta al día siguiente de presentarse, da cuenta de que el refugio, por las características propias, no puede ser publicitado, es más bien secreto, es de resguardo. Por tanto, la norma que establece que al día siguiente de cuenta es una norma correcta. Lo que la indicación plantea es que esta explicitación del refugio sea planteada en la frontera o de manera verbal, sea posible ser planteada y no rechazada. No sé si, presidente, esa es la intencionalidad. Y tenemos un problema, porque, por cuanto el abuso o uso indiscriminado es el mismo. Y en esto debería haber claridad, que cuando se plantea de que hay persecución, de que la vida peligra, y efectivamente es usado este argumento, la única posibilidad para la autoridad es saber si efectivamente eso es así. Si no, lo otro es una resolución temeraria de rechazo que podría costarle la vida si es efectivo. Y lo otro es decir, ingresa, te doy refugio, te mantengo en una situación tal de que no ser cierto, por tanto este refugio es denegado y no puede ingresar al territorio nacional. Pero el refugio, me gustaría que el Ejecutivo lo pudiera determinar. ¿Cuál es el refugio? El refugio es decirle bien, lo pone en visión de la autoridad chilena en resguardo de que ninguna otra autoridad pueda tomarlo, hacerlo desaparecer o causarle daño.
Me gustaría que el Ejecutivo explicitara este procedimiento en detalle, porque la norma lo que busca es que cualquier ciudadano puede pedir refugio. Que sea cierto o que efectivamente haya falsificado los antecedentes es una evaluación que se da con posterioridad a ex post de la solicitud de acogida del refugio. No se le puede mantener en la calle diciéndole, mira, vamos a evaluar si lo que nos está diciendo es cierto, porque en la calle puede sufrir la violación de sus derechos fundamentales y hacerse efectiva la amenaza que le puede costar la vida. Por tanto, yo veo que la indicación lo que busca es de que a la llegada a la frontera alguien pueda venir como migrante, como turista, pueda decir, no, señora, yo no vengo como turista ni como migrante, vengo a pedir refugio y estos son los antecedentes. Me gustaría que el Ejecutivo pudiera clarificar el procedimiento formal y el procedimiento práctico de cómo una persona pide refugio en la frontera. Llega donde el guardia fronterizo, llega donde aduana, a donde la PDI, ¿cómo explicita la solicitud de refugio? ¿Y cuál es la obligación que hoy día el Estado de Chile tiene para responder a esa solicitud de refugio, que en mi opinión es la acogida? No se le puede denegar el refugio, luego se le puede devolver cuando se ha comprobado que ha faltado la verdad o que la amenaza no existe. Me gustaría que pudiera aclarar ese punto tan importante el gobierno, el Ministerio del Interior. Presidente. No, ahora yo digo. No, yo quería... Senador Moreira, después el Ejecutivo. Sí, yo creo que eso ya lo ha aclarado. A ver, primero que todo decir, aquí no es un capricho porque uno vote en contra algunas indicaciones de la oposición y en este caso del senador Latorre. Yo le voté una a favor porque la creí que iba en el sentido correcto. Lo que pasa es que con respecto al tema migratorio hay visiones distintas. Y una de esas decisiones, una de esas visiones es que nosotros consideramos que tienen que haber algunas limitantes para la migración, porque es todo un proceso cultural, político, económico, social, que nuestro país ha tenido que enfrentar y se necesitaba una ley. Pero paso a paso, y yo siento de que muchas veces las opiniones de la oposición apuntan un poco a una migración sin tanta restricción, y creo que hoy día en Chile no están las condiciones para eso, pero no es que uno se oponga por oponerse. ¿Y por qué yo digo que lo he explicado claramente? Si aquí no se trata de ingresar o de meter más artículos, porque en el inciso sexto es lo suficientemente amplio, ya que remite a toda la ley 20.430, no solo el artículo sexto. Yo creo que no hay que mezclar sin que haya necesidad. Y aquí la indicación establece un nuevo procedimiento para solicitar refugio, digamos, al margen de la ley. Yo creo que así como está, digamos, este artículo y este inciso sexto, me parece que está en el sentido correcto. Y lo último, hay una pregunta que ha hecho varias veces el senador Navarro y a mí no se trata que nos den la estadística de inmediato el Ejecutivo, pero quiero que me corrija en la cifra. Cuando el senador Navarro pregunta cuáles son las cantidades de inmigrantes irregulares en Chile, porque la otra vez tuvimos una diferencia de opinión porque el señor Tomás Vicuña, de los migrantes jesuitas, esa institución, él hablaba de 150.000 personas irregulares en Chile. Pero el gobierno señaló que esa información no era correcta. Ahora, yo quiero saber, como aproximado, porque es bueno tener ese antecedente. Yo tengo entendido que una cifra aproximada de gente que ha emigrado a Chile es alrededor de 9.800, 10.000 personas. ¿Esta afirmación es correcta o es mucho más o mucho menos? Es lo que yo quería señalar, presidente. Bien, ahora sí el Ejecutivo. Sí, presidente, solamente por su intermedio, el senador Navarro, si hubiera una obligación específica de llegar a la frontera, decir que se solicita refugio y el Estado tuviera la obligación de ingresar, no haría falta el principio de no devolución ni en normas internacionales ni en la norma chilena de refugio. Tan simple como eso. Porque de hecho, el principio de no devolución lo que evita justamente es el country shopping, que es
buscar en el país, no solicitando refugio, sino buscar ingresar al país donde más fácil sea económicamente, donde más fácil sea instalarse. Y eso está visto absolutamente en todos los acuerdos y está señalado en el acuerdo 2 de la Unión Europea, y se llama window shopping, que es como ir vitrineando a ver hasta dónde está. Pero le reitero, senador, presidente, la ley 20.430 ya tiene un procedimiento. La ley 20.430 ya tiene un reglamento. La ley 20.430 es la ley especial establecida para el tratamiento y la protección de los refugiados. No podemos hacer, o no se debería hacer, un nuevo procedimiento en esta legislación, ni una nueva forma de solicitud de refugio en esta legislación. Si la persona quiere solicitar refugio, se va directamente a la ley 20.430. Si se crea un paralelo, no se está creando un paralelo de refugio, se está asimilando el refugio a cualquier otro tipo migratorio. Y eso sí es una gran responsabilidad, porque cuando uno crea una similitud entre el refugio con cualquier otro tipo migratorio, lo que está creando es una puerta de ingreso que no puede cerrar, en virtud justamente de que cambió su procedimiento de refugio. Entonces, eso sí conlleva una alta responsabilidad. Entonces, pero yo creo que es técnicamente errado tener acá un nuevo procedimiento de refugio cuando ya existe uno en ley especial y su reglamento. Y en segundo lugar, si fuera absolutamente obligatorio, una persona llega a la frontera, solicita refugio y puede ingresar, no habría ninguna falta al principio de no devolución, ni acá ni en normas internacionales. Presidente. Bien, muchas gracias. Aprovechamos de excusar y de saludar al subsecretario Gali, que tiene una reunión en defensa, nos decía, así que lo despedimos. Antes que se vaya el subsecretario, ¿puedo hacer un comentario, presidente, que no tiene que ver con que no tiene que ver con este artículo, presidente, si me lo permite? Senadora Yana, pero usted quiere decirle algo brevemente antes de excusarlo. Presidente, tiene que ver con la situación que hoy afecta a un grupo de migrantes, particularmente de familias bolivianas, cerca de 4.000 familias bolivianas, que están impedidas de retornar a su país porque el gobierno le dice que tiene que hacer la cuarentena en Chile, pero están en una condición de mucha vulnerabilidad. Sabemos que la Cancillería ha estado haciendo esfuerzos de mantenerla, pero acá es urgente que se haga al menos una declaración de crisis humanitaria que permita dar mayores certezas de que se puedan mantener en condiciones adecuadas. De hecho, lo conversábamos este 1 de mayo con una red muy amplia de convergencia para la acción, principalmente nuestra preocupación porque dentro de estas 4.000 familias hay muchos niños y niñas que están en situaciones muy, muy difíciles, y lo conversábamos ahí en el sentido de que la propia comisionada en materia de derechos humanos de Naciones Unidas estableció todo un protocolo para abordar esta crisis sanitaria desde la perspectiva de los grupos más vulnerables, migrantes, minorías étnicas, niños, niñas, etcétera. Pero la preocupación que veíamos además era el riesgo al contagio, que hoy día lamentablemente ya se ha hecho realidad. Han confirmado otros 22 contagios en este albergue para las familias bolivianas que se estableció en el Liceo A7. Fue dispuesto para albergar a estas familias bolivianas que están principalmente en Colchán, en Antofagasta y en Bolivia. Entonces, yo quisiera solicitarle, presidente, al Ministerio del Interior que puedan establecer gestiones de una mayor coordinación con la Cancillería y establecer además certeza de condiciones adecuadas, más allá de que entre el gobierno de Chile y el gobierno de Bolivia finalmente establezcan
cómo va a ser la forma en que finalmente el gobierno boliviano se haga cargo de las familias, pero mientras esa conversación a nivel diplomático existe, el problema lo tenemos nosotros, porque son familias que están en el territorio nacional, son niños y niñas que están en este territorio, y además el riesgo de que esto se convierta en un foco de contagio complejo es también una realidad. Entonces quisiera plantearlo. Sé que han habido voces de preocupación también en estos mismos territorios, y creo que hoy día no nos podemos desentender de esta dificultad que existe. Eso, presidente. Muy bien. Su secretario. Muy breve, presidente, y disculparme con la comisión porque a las 7:30 era la reunión en el Ministerio de Defensa justamente para ver las medidas que está tomando los jefes de la defensa en el resguardo de la cuarentena también. Pero llamar a la tranquilidad a la senadora Proboste, presidente, porque efectivamente lo que estamos haciendo es atender a estos ciudadanos bolivianos que están varados en nuestro país porque, a diferencia de Chile, que cerró sus fronteras, pero las cerró no para sus ciudadanos y para los extranjeros residentes en Chile, quienes pueden seguir ingresando a nuestro territorio, presidente. Lo que hizo el gobierno boliviano y el gobierno peruano y el gobierno argentino, presidente, fue cerrar su frontera absolutamente para todas las personas. Y por lo tanto, lo que eso ocasionó fue que muchos ciudadanos bolivianos, peruanos, se trasladaran y se vieran impedidos de acceder a su propio país. Y lo que ha hecho Chile, presidente, es acogerlo, atender de acuerdo a su condición de vulnerabilidad, presidente, aquí también. Y lo que tenemos son cerca de 500 personas en Antofagasta, más de 600 personas en Tarapacá, y no en Colchane, presidente, en Iquique, y además hay más de 400 personas en Arica que son peruanos, ciudadanos peruanos, que están todos coordinados por la Intendencia para darle atención en el lugar, y tienen un lugar donde dormir, y tienen una ración mínima para poder ser atendidos, y además todas aquellas personas que ya han salido de Chile por las gestiones que hizo la Cancillería a través de PICIGA con el gobierno boliviano, no han sido multados, presidente, por su salida independiente de su condición migratoria. Por lo tanto, creo que en ese sentido hemos actuado lo más proactivamente en beneficio de los derechos de las personas, y seguiremos haciéndolo, presidente, porque aquí la verdad es que el COVID no distingue nacionalidad, y por lo mismo nuestro país tampoco ha hecho esa distinción. Gracias, presidente. Muy bien, gracias a su secretario. Lo excusamos, vaya nomás a su reunión en defensa. Hasta luego. Solo para argumentar antes de poner en votación muy brevemente, a ver, lo que está de fondo en esta indicación, esta propuesta de modificación, es que el reglamento de la Ley de Protección al Refugiado se estableció el requisito de presentar un formulario único. Eso no estaba en la ley de refugio inicialmente y se estableció en el reglamento. La persona no puede solicitar refugio si no le entregan ese formulario, que es lo que muchas veces en la práctica ocurre por ese reglamento. Por lo tanto, incluso las Cortes, la Corte Suprema, y acá hay una información del área de Migración y Derechos Humanos, la Corte Suprema, se han pronunciado de que es ilegal no entregar ese formulario. Por lo tanto, lo que estamos haciendo en esta ley de migración es obviamente hacer referencia a esa ley de refugio, pero estableciendo concretamente que se explicite. Y como decía el senador Navarro, bueno, la persona tiene derecho a solicitar el refugio, eso tiene una cierta protección, pero luego si se comprueba que no existen las condiciones o no cumple con los requisitos de la ley de refugio, entonces ahí se toman otras decisiones. Pero en el fondo el hecho de que la persona pueda hacer solicitud de refugio, eso es lo que estamos proponiendo con esta modificación. ¿Presidente? Sí. Mijael Bonito, y después estaba el senador Navarro, ¿parece? Vale. Si me permite, presidente, sí, adelante. ¿Podría la secretaria leer nuevamente esa indicación? Sí, claro. Ahora la secretaria, a ver si la tiene por ahí.
Reemplazar la expresión para estos efectos se tendrá siempre en cuenta lo establecido en la ley 20.430 por la siguiente, ni tampoco a las personas que manifiesten a la autoridad contralora la intención de solicitar refugio en Chile a efectos de dar aplicación a lo establecido en el artículo 6 de la ley 20.430. Artículo 6 de la ley 20.430. Ya. Artículo 6. Presidente. No, ¿Ese es la nueva evolución? No, sin ingreso masivo. la no sanción a ingreso masivo. Sí, la sanción de ingreso masivo. Presidente. Adelante, el Ejecutivo. A ver, nuevamente es el mismo principio. Estamos hablando de normas de refugio. Si lo que se busca es una remisión a la ley de refugio, ya la remisión está establecida hoy. Cuando señala para estos efectos, se tendrá siempre en cuenta lo establecido en la ley 20.430. Cuando se establece otro tipo de procedimiento, se está dando una posición de una persona que no podría no estar en condición de refugiado sobre otro que está solicitando refugio por vías normales, porque hay dos procedimientos diferentes en este caso. En segundo lugar, presidente, estas cosas tampoco son inocuas y crean ciertos incentivos perversos. ¿Y el incentivo cuál sería? El incentivo directo es específicamente al tráfico ilícito de migrantes. Porque aquí tiene la solución el traficante de dejar en la frontera a todos los traficados y decirles, vaya caminando y díganle, cuando lo vayan a reembarcar, que usted va a solicitar refugio. Y como tiene un procedimiento express donde no puede ser reembarcado, está dentro de Chile. Estas cosas no son inocuas, presidente. Y los errores, y son errores desde el punto de vista técnico, migratorio, muy graves. Esto podría plantear una situación muy compleja luego, presidente, ¿no? Porque la revisión a la ley, nosotros siempre hemos estado de acuerdo en la necesidad de la protección de los refugiados. Pero no podemos estar de acuerdo, presidente, en un nuevo procedimiento sobre el refugio que se convierte como un incentivo para solicitar el refugio y además podría operar como un incentivo para el tráfico ilícito. Muchas gracias, presidente. Bien. No sé si había otra palabra, si no ponemos en votación. ¿No? Vale. Senador Navarro, brevemente, sí dice que me había pedido la palabra. Senador Navarro. Yo comparto con el Ejecutivo que no podemos incentivar los procesos migratorios, sobre todo si son irregulares, a nivel del tráfico de personas. Sin embargo, el proceso discriminatorio de cuánto estamos enfrente de una solicitud formal de refugio y cuándo no, es un tema de criterio especializado, que no puede estar sujeto al personal de frontera. No es el rol del personal de fronterizo el establecer un criterio para admitir o no la solicitud de rechazar, la solicitud de refugio. Tanto, yo le pediría al Ejecutivo, en la concreta, ¿cómo opera este mecanismo hoy día en la frontera norte, en la frontera sur? ¿Cuáles son los últimos refugiados que ha aceptado Chile? ¿Cuáles ha devuelto? Tener más precisión, porque el remitir a la 20.430, por cierto, la ley, este proyecto de ley de migraciones lo hace. Lo que está estableciendo es un mecanismo que establezca que esa es una obligación también en la ley de migraciones. O sea, porque ¿quién conoce la ley de 2000, la ley de refugiados para ingresar a Argentina, para ingresar a Uruguay? O sea, se da por hecho que el refugiado tiene que saber la ley. ¿Me explico? ¿No? Tiene que conocer la legislación nacional y no necesariamente la va a conocer. Por tanto, discriminar exactamente entre aquellos que buscan refugio, porque están en riesgo sus vidas, y aquellos migrantes económicos que no lo están. Es una tarea necesaria. Solo digo de que no vayamos al caso en donde efectivamente rechacemos el refugio y vamos a ser denunciados a los organismos internacionales. ¿Quién toma esta decisión de discriminar cuando una persona llega a la frontera, dice que viene a pedir refugio? ¿Quién da el sí o el no en la praxis? ¿Quién? El funcionario de frontera, perteneciente a Carabineros de Chile, extranjería. ¿Cómo opera esto en la realidad? Me gustaría que el Ministerio pudiera describirlo, describir la praxis de este procedimiento para saber si efectivamente lo que afirma
el asesor Mijael Bonito, ¿da suficiente, como está hoy día la ley de migraciones, o es necesario, lo que ha planteado el senador Latorre, de agregar de manera explícita la solicitud de refugio en esta ley? ¿Cómo opera en la praxis? ¿Cómo está operando hoy día? Porque imagino que tienen solicitudes de refugio, son rechazadas. ¿Quién toma esa decisión? Eso, presidente. Bien. El Ejecutivo, si pudiera responder la consulta del senador Navarro, si es que hay algo nuevo. Presidente, mire, aquí se está hablando del tema como si fuera un absoluto, y yo quiero ser bastante claro, y lo fui hace un ratito. El principio de no devolución existe justamente porque el concepto no es un absoluto. No hay un absoluto en llegar a la frontera y decir, yo pido refugio e ingresar a un país. Eso no es un absoluto. Caso contrario, no habría ninguna necesidad de principio de no devolución. Porque además el mismo principio de no devolución, que es la protección máxima en una frontera que se le puede dar a un solicitante de refugio, La praxis, no. Establece... No, es que la praxis, por su intermedio, presidente, la praxis la tiene la autoridad contralora y luego la autoridad en materia migratoria, que es el subsecretario del Interior. En primer lugar, el único facultado, y me van a corregir porque en este momento estoy de memoria, el único facultado para tomar una decisión en frontera directamente con una persona es el Contralor Policial. Y eso está en la legislación chilena, y está en el artículo 5 de la Ley Orgánica de la Policía de Investigaciones, y está también en la Ley 20.430. Esa es la praxis. Y para eso están entrenados, para eso hacen cursos de capacitación, para eso hacen cursos donde se involucra el Instituto Nacional de Derechos Humanos, donde se puede involucrar incluso la ANLUR en muchas ocasiones. Y por eso mismo, el hoy director regional de la ANLUR señaló que no por el hecho de llegar a la frontera y señalar una solicitud de refugio se permitía el ingreso. Porque además la no devolución tiene un concepto, no es que esté mezclando conceptos, es que estos son definiciones que van juntas, digamos. Porque además la no devolución tiene un concepto diferente, que es la persona no será devuelta a aquel lugar donde su vida corre peligro. Si la persona corre peligro en Guatemala y está ingresando desde Perú, es otra la forma de ver el caso. ¿Ya? Entonces, hay una discusión que se crea por este concepto que estamos mezclando. Es mucho más simple, es mucho más limpio técnicamente y no crea ningún error a futuro, ni técnico ni humano, dejar la remisión a la Ley 20.430 y no crear un nuevo proceso de refugio. Porque lo que se está haciendo es que no le gusta a cierto grupo de organizaciones sociales, no le gusta lo que dicen las cortes en muchos casos. No le gusta lo que dicen las cortes sobre los temas en frontera. Y pasó en junio del año 2019 en el norte, en Iquique y en Arica. Y como no les gusta lo que hay en frontera, ahora, a través de la ley de migraciones, se trata de cambiar el procedimiento de la ley de refugio. Y eso es un error conceptual grave, porque además puede traer como consecuencia el incentivo directo a aumentar el tráfico ilícito. Entonces, esa es la única prevención que puedo hacer. Oye, muchas gracias. Brevemente, sobre un poco los datos, senador Navarro. Efectivamente, el área de refugio y asentamiento pertenece al Departamento de Extranjería, un área especializada. En general se ha formalizado cerca de unas 16.000 solicitudes de refugio en los últimos 4 años, principalmente de extranjeros que han venido de Cuba, de República Dominicana y de Venezuela. Son los 3 países en la mayor cantidad de solicitantes. Antes eran más colombianos, pero justamente desde el Acuerdo de la Paz ha disminuido la cantidad de solicitantes porque han habido medidas específicas. Y el proceso, efectivamente, como decía Mijail, el control el fronterizo no depende del Departamento de Extranjería, sino que es de Policía de Investigaciones. Nosotros llegamos al punto que cuando la persona, y esto es bien importante, que él
de forma presencial e individual hace la solicitud, se hace la formalización, hace la entrevista, guardando bien el principio de la confidencialidad, eso es muy importante, o sea, tiene que haber procedimiento y formas bien concretas. Después de eso se hace un informe de la comisión, la comisión, se hace un informe de los analistas de la ley de refugio, ellos envían una comisión compuesta por 5 personas, ellos justamente se pronuncian con respecto al informe de la comisión y estos informes después llegan al subsecretario que tiene en quién valió o no. Y una vez que se les otorga la condición de refugiados, se les da también permanencia. Todas las personas que son formalizadas en refugio automáticamente tienen una visa, o sea, nunca están en trámite, ¿sí? Tienen una visa y por eso también les da cédula de identidad. Eso. Bien, pongamos en votación entonces la modificación al artículo, o sea, es el inciso final, inciso sexto del artículo 131. Senadora Proboste, ¿cómo vota? Quiero fundamentar mi voto, algo se lo comentaba también al presidente, porque si uno se pone bien purista en este sentido, uno esperaría que no se mezclara esta ley de migraciones con la ley de refugiados. Y así lo planteé en la sesión pasada a propósito de lamentar que se haya perdido la protección complementaria, que creo que había sido un avance en este trámite del proyecto de ley en el Senado. Sin embargo, este texto propuesto ya refiere a la ley 20.430 y tal como lo ha señalado el senador Navarro, tenemos un problema porque la ley de refugio tiene un problema de origen y tal como aquí se ha explicado por parte del asesor del Ministerio, ya que es el reglamento el que somete las solicitudes de refugio a una declaración de admisibilidad que no está contemplada en la ley. Y por lo tanto es bien discutible el que aquí se pueda negar, y yo creo que el problema es que hoy día el reglamento que se impuso respecto de la ley de refugio es el que tiene problemas y que no cumple los estándares internacionales. El derecho a solicitar asilo es un derecho humano y por lo tanto yo voy a apoyar esta indicación que aquí se ha planteado. Y quiero aprovechar mi fundamento de votación para solicitar, porque han dado las cifras respecto de cuántos refugiados ha existido durante este periodo, pero los datos oficiales, que no son atribuibles al presbítero Tomás Vicuña, sino que a los datos oficiales que ha entregado el gobierno, es que al año 2018 habían entre 300 y 400.000 inmigrantes irregulares. Y el mismo Ejecutivo ha señalado que se acogieron al proceso de regularización 150.000. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado con el resto? Voto a favor y dejo planteada la pregunta, presidente. Senador Moreira, ¿cómo vota? Rechazo a la indicación del senador Latorre. Senador Kass. Rechazo. Senador Navarro. A favor, y quiero fundamentar, está claro que la 20.430, como lo establece el final del inciso, el procedimiento explicatorio da cuenta del fortalecimiento de dicho derecho, no altera el procedimiento, no genera dualidad de leyes. La ley 20.430 es la ley madre, la que expresa claramente el derecho al refugio. Explicitar ese derecho en la ley de migración, referencia a la 20.430, no hace sino profundizar en transparentar la existencia de ese derecho en la ley 20.430. Esto es una técnica legislativa utilizada de manera permanente. La referencia a otra ley en una ley que tiene que ver de manera directa, como es la ley de migraciones y la ley de refugio, ambas estrechamente relacionadas, y este artículo lo que hace es establecer el puente en el uso de ese derecho explicitado y contenido en la ley de refugio 20.430. Voto a favor de la indicación. Señor presidente, ¿cómo vota? A favor. Se aprueba por 3 votos a favor y 2 en contra. Bien. Sí, estamos llegando a la última etapa, quedan solo algunos minutos, pero claro, son indicaciones que requieren discusión, entonces nos demoraríamos más en abordarla. Por lo tanto, vamos a dejar hasta acá por hoy y vamos a
a planificar bien la próxima citación, porque mañana tenemos sala todo el día. Tenemos sala en la mañana, hay comité en la mañana, después sala en la mañana, una sesión, y en la tarde otra, y con proyectos bien complejos. Entonces, el tramitar en paralelo, además que requerimos el quórum, requiere la concentración acá y en sala. Entonces, vamos a planificar bien la próxima sesión para terminar la tramitación en la Comisión de Derechos Humanos. Lo he dicho desde el primer minuto, no es mi intención dilatar el proyecto, pero sí abordarlo bien, no a la rápida. Hemos tenido ya dos sesiones el día jueves, hoy una sesión larga, y además, de todas maneras, este proyecto tiene que pasar por la Comisión de Hacienda, así que igual, aunque nos apuráramos al extremo, no alcanza a estar para ser votado en sala esta semana, así que igual no alcanzamos. Entonces, ahí pedirle al Ejecutivo que tenga también flexibilidad con la renovación de la urgencia, de la discusión inmediata. Me ha solicitado la palabra Mijael Bonito y con esto terminamos. Sí, presidente, por supuesto, vamos a comunicar al subsecretario del Interior el tema, lo que usted acaba de señalar. Pero por su intermedio quiero señalar algo que dijo la senadora Proboste, por su intermedio, presidente. Efectivamente, el Ejecutivo, en marzo del año 2018, cuando llegó a la toma de posesión, señaló que había entre 250.000 y 300.000 migrantes irregulares en Chile. En el proceso de regularización extraordinaria, se inscribieron 155.707 migrantes. Y en el mismo periodo de 90 días, que duró el proceso de regularización extraordinaria, se inscribieron por vías ordinarias de regularización 109.000 migrantes, o casi 109.000 migrantes, lo que da un total de 265.900 migrantes, presidente, que fueron de una u otra forma, ordinaria o extraordinariamente, regularizados entre el año 2018 y 2019. A partir de la propia estimación del Ejecutivo, y que concuerda absolutamente con que había entre 250.000 y 300.000 migrantes irregulares en el momento en que se llegó en marzo del año 2018. Y en segundo lugar, presidente, más rápido todavía, el reglamento de la ley de refugio no presenta ningún tema de admisibilidad, presidente. No hay nada sobre la admisibilidad en el reglamento ni en la ley. Son procedimientos absolutamente normales que están validados. Y además que es el mismo reglamento del gobierno anterior de 4 años y nunca se cambió. Entonces, solamente para dejar la aclaración, presidente. Solo un detallito, adicionalmente a este periodo de 90 días donde se inscribieron cerca de 265.000 personas, también el Departamento de Extranjería, desde ese momento a la fecha, ha entregado cerca de 600.000 visas. Por lo tanto, la gran mayoría de los migrantes que están en el país están irregulares. Y ellos que están irregulares pueden solicitar un cálculo de multa y solicitar una visa y regularizar su situación. Hoy en día eso se puede hacer con el teléfono. O sea, una persona, un migrante que está irregular por el vencimiento de su visa de turismo o otras condiciones, puede regularizar su situación en menos de 5 minutos. Por lo tanto, nosotros entendemos que gran parte de las personas que están en esa condición hoy en día están regulares. Gracias, señor presidente. Muy bien, muchas gracias por la aclaración. Saludamos, nos despedimos con el Ejecutivo, también senadores. Sí, claro, retomaremos. Tengo diferencias, pero para no alargarlo, De todas maneras. Lo incorporamos la próxima sesión. Muy bien. Por haberse... senador Navarro, no sé si quería decir algo más, pero estamos cerrando muy breve, ¿no? ¿Estamos bien? Bien. Saludamos entonces al Ejecutivo, a todos quienes nos acompañan por haberse cumplido el objeto de esta sesión. Esta se levanta. Gracias. Muchas gracias, que estén bien.